Las funciones exponenciales van a tener la siguiente forma. F de x igual a la x. O sea, vamos a ver el caso más sencillo, ¿sí? Después van a aparecer cosas que van a estar como basadas en la función exponencial, pero son casos más complejos y van a aparecer mucho cuando hagamos estudio de funciones porque realmente se vuelven bastante complejas. Eh, pero bueno, vamos a ver el caso más sencillo, que es un número a elevado a la x. Vamos a ver este caso bien sencillo. Vamos a pedir que a sea mayor que 0 y vamos a pedir que sea distinto de 1. ¿Por qué vamos a pedir que sea distinto de 1? Porque de lo contrario se transformaría en una función constante, ¿sí? Fíjense que si yo acá pongo el 1, 1 elevado a cualquier número me va a dar 1. Entonces no tiene mucho sentido, pierde gracia, no es una función exponencial. ¿Y por qué también? Bueno, 0 es 0 también, ¿no? Si a vale 0, no, tampoco aporta demasiado. Y si es negativo, lo que voy a tener problema es que la x ahí, porque recuerden que el exponente en algunos casos también se puede ver como una raíz, que es el famoso exponente fraccionario. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, tienen 8 elevado a la 1, a ver, 8 es 4. Supónganse que a vale 4 y x vale un medio, entonces 4 elevado a la 1 medio es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 4, que es 2. Si yo acá pongo 8 y, y x es un tercio, entonces 8 elevado a la 1 tercio es la raíz cúbica de 8 y eso también es 2. O sea que cuando ustedes tienen un exponente fraccionario, supónganse que acá x es 1 sobre n, donde n es un número natural, eso es lo mismo que tener la raíz enésima de a. Así que repito de nuevo, cuando x es 1 sobre n, entonces eso lo puedo ver como la raíz enésima de a. Y el tema es que cuando yo tengo la raíz cuadrada, la raíz cuarta, la raíz octava de un número negativo, bueno, resulta que por la misma historia de lo que vimos con la función raíz cuadrada, no va a quedar definido. Vamos a tener problema cuando a sea negativo. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas, vamos a pedir que directamente a sea positivo. ¿Sí? Entonces, a va a ser positivo y a va a ser distinto de 1, porque si no, esto se transforma en una función constante. Entonces, si se fijan, que a sea mayor que 0 y que a sea distinto de 1, nos va a permitir dividir en dos casos. ¿Sí? A mayor a 1 va a ser 1 y el otro va a ser cuando a está entre 0 y 1. Entonces empecemos con a mayor a 1. Si a es mayor a 1, el tipo de gráfico que vamos a tener es este. Fíjense que cuando x es positivo, supóngase que a vale 2. Entonces cuando x vale 0, 2 a la 0 es 1. Cuando x vale 1, 2 a la 1 es 2. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado es 4. Cuando x vale 3, 2 al cubo es 8. O sea que empieza a tomar valores cada vez más grandes. Y cada vez más grande. Y cada vez más grande. Y esto dispara y se hace terriblemente enorme. Y por algo uno dice que el coronavirus va como una función exponencial el tema de los contagios. De ahí que uno diga que el tema de los contagios, cuando se desborda, crece exponencialmente. ¿Se entiende? Porque si se fijan, ¿sí? Es una curva que crece, crece y crece de una manera muy rápida. Ahora, ¿qué pasa con los valores de x negativos? Supongamos que acá tenemos a igual a 2, ¿no? Bueno, entonces para menos 1, el menos, recuerden que lo que hace es dármelo vuelta. Entonces a la menos 1 es como tener un medio, a era 2. Si x es menos 2, entonces 2 a la menos 2 es 1 sobre 2 al cuadrado, que es un cuarto. Es decir, que cuando x crece, en valor absoluto, pero con signo negativo, cuanto más grande es x, más chiquitito es el resultado. Sí, igualmente después, ahora vamos a ver un ejemplo con un valor de a concreto para que quede más claro. Bien, viendo el gráfico de esta función, lo que podemos ver es que el dominio también, ¿no? Si yo tiro, fíjense, si yo proyecto el gráfico o directamente tiro rectas verticales, barriendo siempre de izquierda a derecha para analizar el dominio,
con esta recta vertical yo siempre estoy tocando al gráfico en un punto. Por lo tanto, como siempre lo estoy tocando desde menos infinito a más infinito, el dominio son todos los reales. Ahora, si yo quiero analizar la imagen, lo que tengo que hacer es imaginarme una recta horizontal y hacer un barrido, un escaneo de menos infinito a más infinito en el eje Y. Entonces recién empiezo a tocar inmediatamente después de haber pasado el cero. Porque hasta el cero inclusive, fíjense, que no lo toco. ¿Por qué? Porque nunca la función va a valer cero. No hay ningún valor de x que haga que a elevado a la x sea igual a cero, ¿sí? Igual en esto a cero, traten de resolverlo y van a ver que no van a encontrar ninguna raíz, porque al fin y al cabo, igualarlo a cero significa preguntarse dónde se anula esta función. Entonces nunca va a tocar a cero. Eso nuevamente va a dar lugar a una asíntota horizontal, pero lo vamos a comentar, lo voy a mencionar, pero lo vamos a entender bien cuando veamos límites. Así que de cero en adelante, pero sin agarrar el cero, si se fijan, voy tirando rectas horizontales y siempre toco al gráfico de la función en algún punto. En 1, 2, no importa, pero en algún punto lo toco. Por eso la imagen va desde 0 con paréntesis en adelante a más infinito. Y después, si se fijan, también analizando de derecha a izquierda, fíjense que la función crece, ¿no? Parece como el despegue de un avión, así que la función es creciente en todo su dominio, ¿sí? Entonces, ahora pasemos al otro caso. ¿Qué pasa si A está entre 0 y 1? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando A es un medio? Fíjense que cuando X es positivo, un medio al cuadrado es un cuarto, un medio al cubo es un octavo, se hace cada vez más chiquitito a medida que X crece. Entonces vamos a tener este tipo de gráfico. A medida que X crezca, ¿sí? El resultado se va a hacer chiquito. Ahora, recuerden, ¿no? A un medio. Si X es negativo, me lo da vuelta el signo menos. Entonces, por ejemplo, a un medio, x menos 1, un medio elevado a la menos 1 es lo mismo que tener 2 a la 1. Un medio elevado a la menos 2 es lo mismo que tener 2 elevado al cuadrado 4. Es decir, que a medida que la x crece en valor absoluto, pero con el signo negativo, el valor de la función se hace cada vez más grande. Entonces, para este caso particular, cuando a está entre 0 y 1, nuevamente, haciendo lo mismo que acá, el dominio va a ser todos los reales, ¿sí? La imagen va a ir desde 0 a más infinito, o sea que es exactamente lo mismo en ese caso. O sea, en realidad, el dominio de la imagen, si se fija, es independiente de quién es A, porque es lo mismo. Lo que sí va a cambiar ahora, lo que va a cambiar, es la monotonía. En este caso, la función va a ser decreciente, es como si fuese ahora el aterrizaje del avión. Acá el avión despega, acá el avión aterriza. Así que lo único que me determina A, ¿sí? Distinto, es que en este caso con A mayor a 1 es creciente y con A entre 0 y 1 es decreciente. Después, para los dos casos, ¿sí? El dominio van a ser todos los reales y la imagen va a ir desde 0 con paréntesis a más infinito. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? Si no, avanzo. Bien, entonces vamos a ejemplificar, ¿sí? Vamos a hacer gráficos de estas dos funciones. Fíjense que acá A es 2, es mayor a 1, y acá A es un medio, va a estar entre 0 y 1. Entonces arranquemos con f de x igual a 2 a la x. Para eso primero hacemos una tabla de valores, ¿sí? Voy tirando valores de x y calculo cuánto vale la función y lo grafico. Así que bueno, efectivamente, como tuvimos en el caso anterior, los dominios son todos los reales, la imagen va de 0 a más infinito y la monotonía es creciente, ¿sí? Como les había comentado. Y acá, claro, la asíntota, tenemos una asíntota horizontal en i igual a 0. El gráfico este se va pegando a esta asíntota, pero nunca llega a tocarla. Y veamos ahora el otro ejemplo, que es más de lo mismo, y con esto terminamos esta parte de funciones exponenciales. G de x igual a 1, un medio a la x, hacemos la tabla de valores, ¿sí? Hacemos el gráfico, recuerden que como un medio está entre 0 y 1, ahora vamos a tener este tipo de gráfico, el dominio y la imagen va a ser como siempre,
dominio de todos los reales, la imagen de 0 a más infinito, pero ahora como a está entre 0 y 1 va a ser decreciente, y vamos a tener una asíntota horizontal también en igual a 0, el gráfico ahí se va pegando al eje X, pero nunca llega a tocarlo. Bien. Bueno, entonces, veamos la siguiente observación. La función exponencial de base bueno, acá h de x, pero por una cuestión de que vamos variando los nombres, h, f, g, pero bueno, la función exponencial, que es e a la x, va a ser, pero muy importante, se usa mucho en ingeniería, en física, en la ciencia, en química. Es un número que aparece muchísimo, yo supongo que más de uno de ustedes lo habrán visto en el secundario. Este número de E se conoce como número de Euler, lo van a encontrar escrito como Euler, pero se pronuncia Euler porque es alemán, creo. Y es aproximadamente este valor, 2,718281, en realidad es un número de los que se conoce como irracional, después de la coma tiene infinitos decimales, eso lo vamos a comentar bien cuando veamos números reales. Esto tiene infinitos decimales y no le podemos encontrar un periodo donde se repitan los números. O sea, siempre va a aparecer un decimal distinto que no cumpla ningún patrón. ¿Sí? Eso es un número irracional. Eh, otra forma de verlo, me estoy adelantando un poco, pero bueno, para que vayan viendo qué es lo que se viene, no lo vamos a poder expresar como la división de dos números enteros. La cuestión es que este número aparece muchísimo, por ejemplo, en el crecimiento de bacterias, en la población de bacterias, bueno, cómo crece esa población en el tiempo, o cómo decrece una muestra radiactiva no sé, uranio, por ejemplo, la cantidad de átomos radiactivos que tenga esa muestra de uranio, cómo va decreciendo en el tiempo, o por ejemplo, cuando en el carbono 14, ¿sí? Para fechar algo que fue orgánico y murió hace mucho, y bueno, cuántos miles de años tiene también. Bueno, nada, cuestión es que este número, no los quiero aburrir, aparece muchísimo en la ciencia, aparece muchísimo en matemática, en física, en química, y tiene un montón de aplicaciones. Y esta función e a la x la vamos a ver hasta en la sopa, de acá hasta el fin del curso. Así que creo que valió un poco la pena comentar, aunque sea 2 o 3 minutos, y lo vamos a usar un montón. Y con esto, cada vez que aparezca la manito, damos por finalizado la parte de funciones exponenciales.